Todo empieza con una desviación. Una embarcación que debía transportar a la patrulla canina hacia una misión reconocible queda atrapada en una tormenta cuyo origen parece tan incierto como su destino. El mar, habitualmente convertido por la franquicia en un espacio de rescates ordenados y problemas solucionables, deja de ser un territorio cartografiado. Las olas rompen la seguridad de las rutas conocidas. El cielo borra las referencias y el grupo acaba arrojado a una isla tropical que no figura en sus mapas. Allí, entre una vegetación demasiado espesa para permitir una visión completa y sonidos que no corresponden a ninguna fauna familiar, los cachorros descubren que el pasado no ha desaparecido. Los dinosaurios siguen vivos. Caminan entre árboles gigantescos, sobrevuelan barrancos, se ocultan en el follaje y convierten cada desplazamiento en un encuentro con una escala que desborda los vehículos, las herramientas y las certezas de los protagonistas. La fascinación inicial contiene, sin embargo, una amenaza. La isla no es únicamente un refugio prehistórico, sino un ecosistema cerrado cuya continuidad depende de un equilibrio extremadamente frágil. La llegada de la patrulla canina coincide con la aparición de una voluntad mucho menos respetuosa. El alcalde Humdinger contempla aquel territorio no como un mundo vivo, sino como una reserva de recursos que puede explotarse. Donde los cachorros perciben criaturas que necesitan protección, él ve minerales, diamantes y oportunidades de enriquecimiento. Su excavación no solo invade el espacio de los dinosaurios, altera las fuerzas geológicas que lo sostienen. La extracción provoca la erupción de un volcán que llevaba dormido durante un tiempo imposible de medir. El suelo tiembla, la lava amenaza los hábitats y la extinción deja de ser una palabra perteneciente a los libros para convertirse en una posibilidad inmediata. En ese instante, Paw Patrol de Dino Movie encuentra la imagen que puede justificar toda su existencia. Un grupo de pequeños rescatadores enfrentado a una catástrofe literalmente mayor que ellos. El tamaño de los protagonistas, tan importante en la identidad visual y moral de la franquicia, se vuelve todavía más significativo cuando se compara con cuerpos prehistóricos, montañas, acantilados y ríos de lava. Los cachorros no pueden dominar aquel mundo por la fuerza. Deben comprenderlo, escuchar a quien lo conoce y coordinar capacidades que, por separado, resultan insuficientes. Rex, el cachorro que lleva años atrapado en la isla y se ha convertido en experto en dinosaurios, aparece así como una figura decisiva. No es un acompañante decorativo, sino el mediador entre la lógica tecnológica de la patrulla y una naturaleza cuyos códigos solo pueden interpretarse desde la experiencia. La pregunta dramática más interesante no consiste únicamente en saber si el equipo logrará detener a Humdinger o evacuar a los dinosaurios antes de que la lava los alcance. Lo que realmente está en juego es la posibilidad de transformar una aventura de conquista en una historia de cuidado. La isla podría haber sido tratada como un parque temático lleno de criaturas espectaculares que esperan ser perseguidas, fotografiadas o convertidas en obstáculos. La premisa oficial propone otra dirección. Los dinosaurios son habitantes amenazados. Humdinger encarna la explotación irresponsable y los héroes reciben la misión de impedir que un ecosistema entero sea destruido. El suspense nace de la erupción, pero el sentido surge del contraste entre dos formas de mirar el mundo: apropiarse de él o responsabilizarse de su supervivencia. También existe una emoción menos evidente. Para los niños que conocen la serie, la patrulla canina representa una estructura estable. Ryder convoca al grupo. Cada cachorro ocupa su lugar. Las insignias se iluminan, los vehículos cumplen funciones precisas y el caos termina transformado en orden. La isla de los dinosaurios amenaza momentáneamente esa estructura. La tormenta los saca de su territorio. Las comunicaciones y los mapas dejan de ofrecer respuestas inmediatas. Los animales rescatados son demasiado grandes para las soluciones habituales, y la propia Tierra, convertida en volcán, se comporta como una fuerza que no puede ser arrestada ni persuadida. El atractivo de la película reside, por tanto, en contemplar cómo una institución familiar se adapta a un entorno donde sus procedimientos deben ser reinventados. No basta con repetir la fórmula. Hay que comprobar si esa fórmula puede crecer sin perder su claridad. A fecha de 4 de agosto de 2026, esta consideración
resulta indispensable, porque la película todavía no ha celebrado su estreno comercial general en Norteamérica y en buena parte del mercado internacional. Paramount y Spin Master fijaron finalmente el lanzamiento amplio para el 14 de agosto de 2026, después de que los anuncios iniciales hubieran comunicado el 31 de julio. Japón constituye la excepción principal. Allí se estrenó el 24 de julio y, según la página oficial japonesa, superó los 106,000 espectadores y los 143.8 millones de yenes durante sus 3 primeros días. No existe aún, por consiguiente, un consenso crítico internacional consolidado, ni puede hablarse con rigor de su resultado mundial definitivo. Sí se conocen la premisa, los tráilers, varios fragmentos, la clasificación, una presentación profesional en Nancy y numerosos datos de producción. Cualquier análisis responsable debe distinguir esos elementos comprobables de las inferencias que permiten formular. Esa cautela no empobrece el estudio de la obra. Al contrario, permite observarla en un momento especialmente revelador, cuando una película existe simultáneamente como objeto terminado, promesa publicitaria, producto industrial y expectativa cultural. Antes de que las cifras globales y las reseñas establezcan un relato dominante, Paw Patrol de Dino Movie puede leerse a través de las decisiones que sus creadores han hecho públicas. La elección de los dinosaurios, la recuperación de Rex, el desplazamiento hacia una isla desconocida, el conflicto basado en la minería, el regreso de Cal Brunker y Bob Barlen, la continuidad musical de Pinar Toprak y la apuesta por un estreno exclusivamente cinematográfico no son detalles aislados. Juntos, forman una declaración sobre la dirección que Spin Master desea dar a su franquicia más importante al entrar en una segunda década de vida. Paw Patrol nació como serie preescolar, creada por Keith Chapman y estrenada en 2013. Su concepto se apoya en una sencillez casi arquetípica. Un niño llamado Ryder coordina un equipo de cachorros cuyas personalidades, profesiones y herramientas representan distintas funciones de servicio comunitario. Chase se asocia con la policía y la organización. Marshall con los bomberos y la atención de emergencias. Sky con el rescate aéreo. Rubble con la construcción. Rocky con la reutilización de materiales. Suma con el agua. Esa división convierte al equipo en una pequeña sociedad funcional. Cada personaje posee una competencia reconocible, pero ninguna competencia basta por sí sola. El episodio típico enseña que el problema se resuelve mediante observación, reparto de tareas y cooperación. La fórmula ha sido criticada en ocasiones por su previsibilidad y por la estrecha relación entre sus transformaciones narrativas y la comercialización de vehículos o figuras. Sin embargo, esa previsibilidad cumple una función psicológica concreta para el público preescolar. El niño no contempla únicamente qué sucede, sino cómo un acontecimiento confuso puede descomponerse en pasos comprensibles. Primero se identifica la emergencia. Después se reúne el equipo. Ryder selecciona las capacidades adecuadas. Los personajes afrontan pequeños errores. Finalmente, el peligro es contenido. La repetición no implica ausencia de significado. Ofrece una gramática de la seguridad. Frente a un mundo adulto que el espectador infantil no controla, la serie imagina una comunidad donde pedir ayuda siempre activa una respuesta y donde las habilidades individuales encuentran una utilidad colectiva. El salto al cine modifica inevitablemente esa gramática. Una película no puede limitarse a ampliar la duración de un episodio sin revelar la fragilidad de la repetición. Necesita una escala que justifique la pantalla, una trayectoria emocional más prolongada y un conflicto capaz de poner en duda, aunque solo sea temporalmente, la eficacia de los héroes. Paw Patrol The Movie, estrenada en 2021, trasladó al equipo a Adventure City y utilizó a Chase como núcleo emocional. Su inseguridad ante una ciudad asociada a recuerdos dolorosos convertía el rescate exterior en recuperación interior.
Paw Patrol: The Mighty Movie de 2023 entregó poderes extraordinarios al grupo y centró su arco más personal en Sky, cuyo complejo, por ser la más pequeña, se transformaba en la afirmación de que el tamaño no determina el valor. Las dos películas recaudaron conjuntamente más de $300 millones en todo el mundo, un dato que explica la confianza depositada en una tercera entrega, y confirma que la franquicia podía trasladar a las familias desde el consumo doméstico hacia la experiencia cinematográfica. La tercera película debía resolver un dilema. Repetir otra trama de inseguridad individual podía dar continuidad emocional, pero también producir una sensación de automatismo. Aumentar simplemente el poder de los personajes habría generado una inflación difícil de sostener después de los cristales de The Mighty Movie. La respuesta fue desplazar la expansión desde los héroes hacia el mundo. Los cachorros no necesitan convertirse en seres todavía más poderosos. El entorno se vuelve más grande, antiguo e imprevisible. Los dinosaurios permiten que la película prometa espectáculo sin abandonar la vulnerabilidad que hace elegibles a sus protagonistas. Son criaturas monumentales, pero también animales que pueden quedar atrapados, separados de sus familias o amenazados por decisiones humanas. Su tamaño produce asombro, su fragilidad ecológica produce empatía. La combinación de cachorros y dinosaurios puede parecer una decisión diseñada por un algoritmo elemental de preferencias infantiles. Y en cierta medida lo es. Spin Master reconoció abiertamente que el proyecto reúne dos imaginarios de enorme atractivo para los niños pequeños. Pero la obviedad comercial no elimina sus posibilidades narrativas. Buena parte de la cultura popular se construye mediante combinaciones sencillas cuya riqueza depende de la manera en que se articulan. Los dinosaurios ofrecen un repertorio visual de formas, movimientos y escalas. Los cachorros proporcionan cercanía afectiva, humor y estructura moral. La película busca que el espectador experimente simultáneamente el deseo de acercarse a lo gigantesco y la tranquilidad de hacerlo acompañado por figuras conocidas. La elección conecta además con una línea ya existente dentro de la serie televisiva. Rex fue introducido en la subfranquicia Dino Rescue como un cachorro conocedor de los dinosaurios y usuario de un dispositivo de movilidad con ruedas. La película no inventa el territorio desde cero, sino que eleva al cine una expansión reconocible para parte de la audiencia. Esta continuidad resulta industrialmente eficiente, pero también dramáticamente útil. Rex puede entrar en la historia sin necesitar una extensa explicación de su identidad. Su experiencia en la isla le concede autoridad y evita que Ryder sea la única fuente de conocimiento. En un universo donde el liderazgo suele fluir desde la torre de mando hacia los demás, la presencia de alguien que domina un saber local introduce una saludable redistribución de la competencia. El director Cal Bronker y el co-guionista Bob Barlen conocen profundamente la transición entre la estructura televisiva y la forma cinematográfica. Ambos escribieron las entregas anteriores, y Bronker las dirigió. Su colaboración previa incluye proyectos de animación comercial orientados a públicos familiares, lo que explica una aproximación narrativa basada menos en la ruptura autoral que en la precisión de la arquitectura. La continuidad del equipo creativo indica que Spin Master no buscaba reinventar radicalmente la identidad de Paw Patrol, sino perfeccionar una maquinaria que ya había demostrado su eficacia. Bronker funciona aquí como guardián de la coherencia tonal. Debe ofrecer peligro sin traumatismo, humor sin dispersión, sentimentalismo sin detener la aventura y espectáculo sin volver ilegible la acción para los espectadores más pequeños. La producción recayó de nuevo en Jennifer Dodge, Laura Clooney y Tony Stevens, con Ronen Harari como productor ejecutivo. Spin Master Entertainment produce la película en asociación con Nickelodeon Movies. Paramount Pictures se encarga de la distribución mundial, salvo Canadá, donde la responsabilidad corresponde a Elevation Pictures. El reparto anunciado reúne a McKenna Grace, Jennifer Hudson, Fortune Feimster, Jamila Jamil, Terry Crews, Paris Hilton, Snoop Dogg, Bill Nye, Meredith McNeil y Ron Pardo, junto a intérpretes jóvenes como Henry Bolan, Carter Young, Hayden Chamberlain, Rain Janjua, Lucien Duncan Reed, Nilan Partipan y William de Rosiers. McKenna Grace vuelve como Sky.
Ron Pardo mantiene su asociación con Humdinger y el Capitán Turgot, y los jóvenes actores prestan voz a Ryder y a los principales cachorros. Este reparto revela dos estrategias simultáneas. La primera consiste en preservar voces que conectan con la continuidad cinematográfica. La segunda introduce celebridades cuya notoriedad puede atraer a los adultos acompañantes. El cine familiar contemporáneo rara vez se dirige a una sola edad. Los niños reconocen las siluetas, los vehículos y las voces de sus héroes. Los padres identifican nombres procedentes de la música, la comedia, la televisión o la cultura popular. Jennifer Hudson aporta prestigio vocal asociado al musical y al espectáculo. Fortune Feimster y Jamila Jamil ofrecen registros cómicos distintos. Terry Crews posee una energía interpretativa inmediatamente reconocible. Bill Nye conecta con la divulgación científica. Paris Hilton y Snoop Dogg funcionan como íconos cuya presencia contiene una dimensión casi metatextual. No es necesario que el niño conozca sus carreras. Su inclusión está diseñada para que la película tenga varias puertas de entrada. La decisión de confiar los papeles de los cachorros y de Ryder a intérpretes jóvenes, en cambio, preserva una textura vocal coherente con la edad imaginaria de los personajes. En muchas producciones animadas, el reparto de estrellas amenaza con convertir la voz en una exhibición de personalidad pública. Paw Patrol necesita mantener la ilusión de que sus protagonistas son niños y cachorros que actúan con valentía, no adultos famosos escondidos tras modelos digitales. La combinación de voces jóvenes para el núcleo del equipo y celebridades para personajes secundarios permite equilibrar familiaridad, novedad y promoción. La producción visual atravesó un contexto industrial mucho más inestable de lo que su apariencia luminosa permite sospechar. Micros Animation, responsable de la animación de las películas anteriores, pertenecía al grupo Technicolor, cuando el deterioro financiero de este desembocó en el cierre de varias de sus operaciones. En marzo de 2025, Rodeo FX adquirió Micros Animation, sus operaciones y parte del equipamiento de Technicolor Canadá. El acuerdo permitió conservar la marca, la mayoría de los equipos creativos y técnicos y la continuidad de proyectos en curso, entre ellos, la tercera película de Paw Patrol. La aventura en la isla fue construida, por tanto, durante una reorganización empresarial que pudo haber interrumpido la producción, pero que terminó preservando su principal infraestructura artística. Este dato ofrece una perspectiva significativa sobre el trabajo invisible de la animación. El público contempla selvas, dinosaurios y vehículos con una fluidez que parece espontánea. Detrás de cada plano existe una cadena internacional de artistas, supervisores, técnicos, programadores, especialistas en iluminación, composición, efectos y simulación. Cuando una empresa matriz se derrumba, no peligra únicamente una marca corporativa. Peligran años de conocimiento compartido, herramientas desarrolladas internamente y relaciones de confianza entre departamentos. Que Micros pudiera continuar operando bajo Rodeo FX significa que la película conserva una memoria artesanal acumulada durante las dos entregas anteriores. La continuidad técnica no equivale a inmovilidad. En el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy de 2026, Micros y los responsables del proyecto presentaron una sesión sobre la creación de la película, articulada alrededor de 3 desafíos. Diseñar dinosaurios estilizados pero creíbles con apoyo de especialistas. Construir una jungla que se percibiera viva desde el concepto hasta los efectos y la composición. Y fortalecer la colaboración creativa entre el estudio de animación y los cineastas. La obra también apareció dentro de los eventos especiales del festival, lo que no debe confundirse con una participación competitiva ni con una trayectoria de premios, pero sí demuestra que su proceso técnico era considerado suficientemente relevante para una presentación profesional. La expresión estilizados pero creíbles resume el problema estético fundamental. Paw Patrol no pertenece a un universo realista. Sus cachorros hablan, conducen vehículos y utilizan herramientas con una destreza que no pretende justificarse biológicamente. Sus cabezas grandes, ojos amplios y extremidades simplificadas
responden a una tradición de diseño destinada a maximizar la legibilidad emocional. Introducir dinosaurios anatómicamente naturalistas habría producido una colisión visual. Un tiranosaurio tratado con la textura y el comportamiento de un documental podría parecer demasiado amenazante junto a Marshall o Sky. Uno excesivamente redondeado perdería la majestuosidad que justifica su presencia cinematográfica. La tarea consistía en encontrar una credibilidad interna, no paleontológica en sentido estricto. Esa credibilidad depende del movimiento tanto como de la forma. Un dinosaurio puede tener proporciones estilizadas y aún así transmitir peso mediante la manera en que apoya las patas, desplaza el torso, modifica la vegetación o tarda en detenerse. La escala se comunica a través de consecuencias. Hojas que tiemblan, barro que se hunde, sombras que cubren a los cachorros, sonidos graves que preceden a la aparición del cuerpo. En la animación infantil, el peso no debe generar únicamente miedo. Puede producir humor cuando un animal enorme intenta realizar un gesto delicado, ternura cuando protege a una cría, o suspense cuando su masa dificulta una evacuación. La película tiene la oportunidad de convertir la biomecánica en dramaturgia. La jungla exige una atención comparable. Adventure Bay y Adventure City organizaban sus espacios mediante calles, edificios, puentes y zonas funcionales. La isla introduce una geografía orgánica, senderos que desaparecen, copas de árboles que ocultan el cielo, desniveles, cascadas, cuevas, raíces y estratos volcánicos. En un espacio urbano, la ruta de rescate puede comprenderse con un mapa. En la selva, el mapa debe construirse durante la acción. La vegetación puede separar al grupo, ocultar amenazas o revelar atajos. Su densidad ofrece posibilidades de suspense, pero obliga a controlar cuidadosamente la composición para que los niños no pierdan la orientación. La película parece responder a este desafío mediante la creación de puntos visuales fuertes. El volcán funciona como centro vertical y amenaza permanente. La nueva sede móvil, los vehículos adaptados y las grandes siluetas de los dinosaurios sirven como anclas reconocibles. Los contrastes cromáticos separan funciones. El verde de la vegetación, el rojo y naranja de la lava, el azul del agua, los colores específicos de cada cachorro y los tonos minerales asociados a la explotación. Aunque la selva pueda parecer caótica, la puesta en escena necesita convertirla en un caos organizado, legible a la velocidad de una aventura. La oficialidad de algunos materiales promocionales permite identificar ciertos momentos sin reconstruir ilegítimamente toda la película. Un fragmento difundido en Japón muestra a Marshall encontrándose con Rhubarb, una cría de tiranosaurio roja que intenta asustarlo. Los juguetes y avances conceden igualmente una presencia destacada a Marshall, a Rex y a varias criaturas asociadas con misiones específicas. Esto sugiere, sin demostrar por completo, que Marshall podría desempeñar una función emocional más importante que en las películas anteriores. Sería una elección lógica. Después de Chase y Sky, otro miembro del equipo puede recibir un arco personal, mientras el conjunto conserva su estructura coral. Marshall resulta especialmente adecuado para un relato sobre criaturas enormes y situaciones imprevisibles. Su torpeza ha sido siempre una fuente de humor, pero su profesión lo vincula con el fuego, la evacuación y la respuesta inmediata ante catástrofes. Un volcán reúne precisamente esas dimensiones. La película puede hacer que el rasgo cómico del personaje entre en tensión con la responsabilidad de actuar bajo presión. Ser valiente no significaría dejar de tropezar, sino seguir cumpliendo una función a pesar de la posibilidad del error. Para un público infantil, esta idea posee una fuerza pedagógica considerable. La competencia no exige perfección absoluta. La relación entre Marshall y una cría de dinosaurio también podría humanizar, o más exactamente, animalizar afectivamente la escala prehistórica. Un dinosaurio adulto puede ser contemplado como espectáculo. Una cría establece un vínculo. Cuando Marshall reconoce en Rhubarb una combinación de travesura, miedo y curiosidad, la misión deja de consistir en salvar una categoría abstracta llamada dinosaurios. Se convierte en la protección de un ser concreto cuya personalidad puede recordarse.
El cine familiar suele construir la empatía ecológica mediante esa transición de lo colectivo a lo singular. El espectador se preocupa por todo un ecosistema porque antes ha aprendido a querer a uno de sus habitantes. Rex ocupa una posición diferente. Su autoridad no procede de un vehículo más poderoso, ni de una jerarquía institucional. Procede de la adaptación. Lleva años en la isla, conoce a los dinosaurios y comprende un territorio que para los demás resulta nuevo. Su dispositivo de movilidad no contradice esa experiencia. Forma parte de la manera en que se relaciona con el mundo. La franquicia puede presentar así la discapacidad sin reducir al personaje a una lección sentimental sobre la superación individual. Rex es valioso porque sabe, observa, recuerda y guía. No necesita demostrar que puede imitar exactamente los movimientos de otros cachorros. Su competencia surge de una perspectiva propia. La representación adquiere especial importancia en una obra dirigida a niños que están formando sus primeras imágenes sobre quién puede ser aventurero, experto o héroe. El riesgo de muchas narraciones inclusivas consiste en convertir al personaje con discapacidad en alguien definido exclusivamente por una carencia o en un instrumento destinado a inspirar a los demás. Rex ofrece la posibilidad de una lógica distinta. La isla sería prácticamente ilegible sin él. Los protagonistas deben escuchar sus indicaciones, adaptar sus planes y reconocer que su experiencia local tiene prioridad sobre la confianza tecnológica del grupo recién llegado. La inclusión no aparece entonces como generosidad concedida por los héroes, sino como condición de la eficacia colectiva. Ryder continúa siendo la figura que organiza la acción, pero su liderazgo puede adquirir un matiz más interesante en este contexto. Un buen líder no es quien posee todas las respuestas, sino quien identifica dónde se encuentra el conocimiento necesario. En Adventure Bay, Ryder suele disponer de información, mapas y recursos antes de asignar las misiones. En Dino Island debe aprender de Rex y convertir un conjunto desconocido de variables en un plan flexible. La autoridad se vuelve receptiva. La película puede enseñar que dirigir no significa hablar siempre primero, sino saber cuándo escuchar. Chase, Sky, Rubble, Rocky y Zuma mantienen funciones que la nueva geografía puede intensificar. Chase representa la disciplina y la evaluación del riesgo. Sky permite dominar una isla definida por acantilados, copas de árboles y criaturas voladoras. Rubble puede intervenir en derrumbes, túneles y terrenos inestables. Rocky encarna una ética de reparación que contrasta directamente con la extracción destructiva de Humdinger. Zuma resulta indispensable en una aventura que comienza en el mar y probablemente atraviesa ríos, costas o cascadas. La dramaturgia coral funciona cuando cada destreza no se presenta como un accesorio intercambiable, sino como una manera distinta de interpretar el problema. El volcán facilita esa distribución. Una erupción no es una única emergencia. Produce incendios, lava, derrumbes, humo, rutas bloqueadas, animales desorientados, corrientes alteradas y riesgo de separación. La película puede encadenar rescates simultáneos sin que parezcan episodios arbitrarios. Todos derivan de una misma causa y se dirigen hacia un mismo objetivo: evitar la extinción. Esta unidad causal es importante porque permite multiplicar el espectáculo sin fragmentar completamente el relato. La arquitectura narrativa sugerida por la sinopsis oficial posee una claridad clásica. El primer movimiento corresponde al viaje y a la tormenta. El segundo, al descubrimiento de la isla y al encuentro con Rex. El tercero introduce la explotación de Humdinger. La detonación o excavación desencadena la erupción y transforma la aventura exploratoria en una carrera de rescate. El tramo final debe coordinar las capacidades del equipo para detener las consecuencias de la catástrofe. Se trata de una progresión desde el asombro hacia la responsabilidad. Los personajes llegan como visitantes fascinados y terminan actuando como protectores. La tormenta cumple varias funciones a la vez. Es un mecanismo de transporte, una ruptura del orden y una imagen de desconocimiento. Los héroes no eligen inicialmente la isla, de modo que su obligación moral nace del encuentro.
Podrían limitarse a buscar una salida, pero la presencia de seres amenazados les impide abandonar el lugar. La casualidad geográfica se convierte en compromiso ético. En términos narrativos, la tormenta cruza el umbral entre el mundo ordinario y el territorio extraordinario. En términos simbólicos, recuerda que las responsabilidades más importantes no siempre son planificadas. La isla desconocida pertenece a una larga tradición de aventuras, desde relatos de navegación y mundos perdidos hasta parques jurásicos y ficciones sobre ecosistemas aislados. Históricamente, ese espacio ha sido representado con frecuencia como territorio disponible para la conquista. Un lugar sin propietarios legítimos, abierto a exploradores que lo nombran, clasifican y explotan. Paw Patrol, The Dino Movie, parece invertir parcialmente esa herencia. La isla no está vacía. Tiene habitantes, relaciones, memoria y un guardián conocedor llamado Rex. Humdinger reproduce la mirada colonial y extractiva. La patrulla debe aprender a entrar sin apropiarse. No conviene exagerar la radicalidad política de una película preescolar producida dentro de una gran maquinaria comercial. La crítica a la minería aparecerá probablemente simplificada y personificada en un villano reconocible. Sin embargo, la simplificación no carece de valor. Para un niño pequeño, la idea de que extraer recursos sin comprender un ecosistema puede desencadenar consecuencias irreversibles constituye una primera aproximación a la responsabilidad ambiental. El relato conecta una acción concreta, motivada por la codicia, con una cadena de daños visibles. No necesita formular una teoría económica para enseñar que la naturaleza no es un almacén infinito. Humdinger funciona desde hace años como antagonista cómico porque representa el egoísmo sin complejidad trágica. Quiere reconocimiento, control y beneficio, pero carece de la paciencia y la competencia necesarias para ejercerlos responsablemente. Su presencia tranquiliza incluso cuando produce peligro. El público sabe que la maldad será torpe, exagerada y finalmente contenida. En esta película, no obstante, sus acciones adquieren una gravedad particular. La minería desencadena una amenaza de extinción. La desproporción entre su deseo banal de enriquecerse y la magnitud de las consecuencias expresa una verdad reconocible. Las catástrofes no siempre nacen de intenciones grandiosas. Pueden surgir de la combinación entre codicia, ignorancia y herramientas poderosas. La clasificación británica, que registra una duración de 88 minutos y 22 segundos, menciona explosiones provocadas con dinamita, caídas, peligro volcánico, personajes amenazados por alturas y una huida frente a un río durante la erupción. También subraya que los desenlaces de esos momentos son tranquilizadores y clasifica el contenido como de amenaza y lenguaje muy leves. En Estados Unidos, la MPA le concedió la calificación PG, por acción y peligro moderados. Estos datos confirman que la película busca aumentar la intensidad física sin abandonar los límites de una primera experiencia cinematográfica para muchos espectadores. 88 minutos constituyen una duración estratégica. Es suficiente para construir un mundo nuevo, desplegar varios rescates y reservar espacio para un arco emocional, pero evita exigir una atención excesivamente prolongada a niños de edad preescolar. El montaje deberá trabajar como una paradoja, ofrecer la sensación de una aventura enorme dentro de una forma compacta. Para conseguirlo, probablemente reduzca los tiempos muertos, introduzca la información mediante acciones y utilice transiciones musicales o visuales que mantengan clara la dirección del relato. La velocidad, sin embargo, no debe confundirse con saturación. Una película para niños pequeños necesita pausas que permitan procesar el asombro, reconocer a los personajes y anticipar el siguiente peligro. El encuentro con un dinosaurio puede ser más efectivo si el montaje retrasa la revelación. Primero una sombra, después una vibración, luego una parte del cuerpo y finalmente la escala completa. Del mismo modo, la erupción debe ser preparada mediante signos previos, ruidos subterráneos, humo, temblores, para que el desastre no parezca surgir de la nada.
La anticipación enseña causalidad y convierte el miedo en algo narrativamente comprensible. El suspense preescolar posee reglas particulares. Puede acercarse al peligro, pero debe conservar señales de seguridad. La presencia de Ryder, las comunicaciones entre los miembros del equipo, el humor de Marshall o la familiaridad de las frases recurrentes funcionan como anclas. Incluso cuando un dinosaurio ruge o una corriente de lava se aproxima, el espectador reconoce una estructura que promete intervención. El cine no elimina el miedo, lo administra. Permite que el niño experimente tensión dentro de un marco donde la cooperación mantiene abierta la posibilidad de solución. Esta administración se refleja en el diseño de los rostros. Los cachorros poseen expresiones amplias, fáciles de leer a distancia. Sus ojos comunican sorpresa antes de que el diálogo explique el peligro. Las orejas y posturas corporales refuerzan estados emocionales. Los movimientos rápidos alternan con poses claras. Los dinosaurios necesitan una expresividad compatible, sin convertirse en copias gigantes de los protagonistas. Una inclinación de cabeza, un cambio en la respiración o una manera de proteger a una cría pueden comunicar intención sin antropomorfismo total. La escala es quizá el principal recurso cinematográfico de la película. En televisión, los cachorros ya operaban frente a vehículos y edificios mayores que ellos, pero la pantalla doméstica reducía visualmente esa diferencia. En una sala, un dinosaurio puede ocupar todo el campo de visión. El encuadre tiene la capacidad de situar a Marshall como un punto diminuto bajo una pata gigantesca, o de mostrar a Sky volando junto a criaturas cuya envergadura transforma el cielo. El espectáculo no consiste solo en ver algo grande, sino en sentir la relación entre tamaños. Esa relación puede organizarse mediante cambios de punto de vista. Un plano bajo junto a los cachorros convierte al dinosaurio en una montaña móvil. Un plano general aéreo revela rutas y peligros que ellos no pueden ver desde el suelo. Un acercamiento al rostro de una cría reduce momentáneamente la diferencia y permite reconocer una emoción compartida. La alternancia entre lo monumental y lo íntimo evita que el tamaño se vuelva monótono. Cada cambio de escala modifica la pregunta dramática: ¿cómo escapar? ¿Cómo orientar? ¿Cómo tranquilizar? ¿Cómo transportar? El volcán añade una segunda clase de monumentalidad. Los dinosaurios son enormes, pero vivos. Pueden sentir miedo, responder y colaborar. El volcán carece de intención. No es un villano, aunque funcione como antagonismo físico. Esta distinción es importante porque obliga al relato a separar culpa y peligro. Humdinger es responsable de haber despertado la fuerza geológica, pero la lava no puede ser derrotada moralmente. Solo puede preverse, desviarse, contenerse o rodearse. La resolución requerirá inteligencia espacial, no un simple enfrentamiento. La naturaleza no aparece así como enemiga. El volcán forma parte de la isla, del mismo modo que los dinosaurios y la vegetación. El desastre surge cuando una intervención irresponsable rompe su equilibrio. Esta lectura evita el mensaje simplista de que la seguridad exige dominar el entorno. La patrulla utiliza tecnología, pero idealmente lo hace para reparar una alteración, no para someter el territorio. La diferencia entre las máquinas de Humdinger y las herramientas de los cachorros no reside únicamente en su diseño, sino en la finalidad ética de su uso. Los vehículos de la película incorporan elementos inspirados en dinosaurios y terrenos selváticos. Desde una perspectiva industrial, son también la base de una extensa línea de juguetes lanzada antes del estreno amplio. Una sede móvil transformable, vehículos temáticos, un camión de Rocky con un brachiosaurio inflable, escenarios volcánicos, peluches y conjuntos de juego de rol. Spin Master describe abiertamente la relación entre la acción cinematográfica y la experiencia de juego doméstico. La colección comenzó a distribuirse el 1 de julio de 2026, semanas antes del lanzamiento general de la película. Sería ingenuo analizar Paw Patrol ignorando esta dimensión comercial. La franquicia procede de una empresa cuyo modelo integra juguetes, entretenimiento y juegos digitales. Las transformaciones de uniformes, vehículos y bases poseen valor narrativo,
pero también generan nuevas categorías de producto. La pregunta crítica no es si existe una estrategia de mercadotecnia, porque resulta evidente, sino de qué modo esa estrategia condiciona la forma y qué margen creativo permanece dentro de ella. El juguete exige siluetas claras, funciones reproducibles y acciones que puedan imitarse. Un vehículo debe abrirse, lanzar, elevar, transportar o transformarse. Esa lógica puede empobrecer el cine cuando la narración se detiene para exhibir características de catálogo. Pero también puede aportar una fisicidad particular. Las herramientas tienen verbos. Cada objeto invita a una acción. En una película de rescates, esa cualidad puede integrarse orgánicamente. Una rampa sirve para evacuar, una grúa levanta un obstáculo, un vehículo anfibio cruza una corriente, una sede móvil reorganiza la operación. Además, el consumo no agota la relación del niño con el objeto. Una figura o un vehículo pueden convertirse en instrumentos de narración personal. Después de la película, el niño reconstruye escenas, modifica el desenlace, inventa nuevas misiones y combina personajes que el guión no había reunido. El producto comercial entra así en una práctica imaginativa que no controla completamente la empresa. La transmedialidad de Paw Patrol funciona porque el mundo está compuesto por módulos fáciles de reorganizar. Personajes definidos, herramientas concretas, problemas abiertos y una ética básica de ayuda. La responsabilidad de los cineastas consiste en asegurar que la película no sea solo una instrucción de compra. Necesita ofrecer emociones, imágenes y conflictos que conserven valor incluso para quien no posea ningún juguete. El vínculo entre Marshall y Rhubarb, la experiencia de Rex, la amenaza de extinción y el descubrimiento de la isla pueden proporcionar esa autonomía. Si los objetos importan porque permiten cuidar a los personajes, la tecnología permanece subordinada a la historia. Si los personajes existen únicamente para activar objetos, la historia se convierte en demostración. La tensión entre cuidado y mercancía se extiende al propio tratamiento de los dinosaurios. Son criaturas narrativas, íconos científicos y productos visuales de enorme rentabilidad. La cultura infantil los ha convertido en peluches, figuras, libros, videojuegos y atracciones. Pero su fascinación precede y excede esas mercancías. Para muchos niños, constituyen el primer encuentro con la profundidad del tiempo. Enseñan que el mundo existía antes de la memoria humana y que formas de vida dominantes pueden desaparecer. Incluso, en una aventura ligera, la palabra extinción introduce una idea extraordinariamente seria. Paw Patrol, The Dino Movie, utiliza esa idea dentro de una temporalidad paradójica. Los dinosaurios pertenecen al pasado remoto, pero en la isla viven en el presente. El público sabe, al menos de manera general, que deberían estar extinguidos. Por eso, la amenaza volcánica produce una segunda posibilidad de desaparición. Los cachorros intentan salvar algo que la historia natural ya perdió. La fantasía ofrece una reparación imaginaria. Esta vez, los habitantes del presente pueden intervenir antes de que sea demasiado tarde. Esa reparación conecta con la ansiedad ecológica contemporánea. Los niños de 2026 crecen escuchando hablar de incendios, especies amenazadas, contaminación y fenómenos climáticos extremos. Una película preescolar no debe convertir esas realidades en una carga insoportable, pero tampoco necesita fingir que no existen. La trama traduce el problema a una forma manejable. Un actor irresponsable altera el ecosistema. Una comunidad observa las consecuencias. La cooperación puede evitar el peor resultado. El mensaje conserva esperanza sin negar la vulnerabilidad del mundo. La esperanza de Paw Patrol es tecnológica y social. Los cachorros no esperan pasivamente a que el volcán se calme. Construyen rutas, utilizan vehículos, comparten información y actúan. Pero la acción solo funciona porque responde a necesidades concretas. Esta distinción ofrece una lección sobre la tecnología que resulta más sofisticada de lo que aparenta. Las máquinas no son buenas por sí mismas. Hamdinger también utiliza herramientas. Su error consiste en separarlas del conocimiento, el límite y la responsabilidad. La patrulla, en cambio, debe integrar técnica y cuidado.
Rocky representa de manera especialmente clara esta ética. Su identidad se asocia con reutilizar materiales y encontrar soluciones en aquello que otros desechan. Frente a la minería, que extrae valor destruyendo un entorno, la reutilización propone trabajar con lo que ya existe. Aunque la película no convierta esta oposición en un discurso explícito, la presencia de Rocky dentro de una trama extractiva genera una resonancia inevitable. Su vehículo puede ser un producto, pero su función simbólica cuestiona la idea de que toda novedad exige consumir más recursos. Rubble ofrece otra relación con la materia. Como cachorro constructor, modifica el terreno, excava y desplaza obstáculos. Su actividad podría parecer cercana a la de Humdinger, pero la finalidad vuelve a ser decisiva. Construir para abrir una salida no equivale a perforar para apropiarse de un mineral. El film puede mostrar que intervenir en la naturaleza no es siempre negativo. Lo éticamente relevante es comprender por qué, cómo y para quién se interviene. Sky aporta la dimensión del aire y una continuidad emocional con The Mighty Movie. Después de haber protagonizado el conflicto más íntimo de la segunda entrega, su presencia aquí permite observar qué queda de aquella transformación. Una franquicia demuestra madurez cuando las lecciones anteriores no desaparecen por completo al comenzar una nueva aventura. Sky no necesita repetir su inseguridad sobre el tamaño. Puede actuar desde la confianza adquirida y convertirse en apoyo para otros. Su vuelo, además, permite contemplar la isla como totalidad, algo indispensable cuando la erupción fragmenta el espacio. Chase puede asumir el papel de estabilidad. Tras superar sus temores urbanos en la primera película, representa un liderazgo más asentado dentro del grupo. Su capacidad para seguir pistas y establecer perímetros resulta útil en un territorio donde las huellas de dinosaurio, los movimientos de manadas y las rutas de evacuación importan. Chase convierte lo desconocido en señales interpretables. Si Rex posee el conocimiento ecológico, Chase puede traducirlo a procedimientos operativos. Suma, a menudo menos central en las adaptaciones cinematográficas, tiene una oportunidad natural de adquirir relevancia. La aventura comienza con una tormenta marítima y una embarcación perdida. Una isla tropical implica costas, canales y peligros acuáticos. La lógica coral exige que su especialidad no sea un adorno. Incluso una breve secuencia puede demostrar que el equipo depende de habilidades que el protagonismo promocional suele dejar en segundo plano. El equilibrio entre personajes es uno de los retos más difíciles de la película. Paw Patrol cuenta con un conjunto amplio y cada espectador infantil tiene un favorito. Una historia cinematográfica necesita un centro emocional, pero no puede reducir a los demás a cameos funcionales. El modelo más eficaz consiste en otorgar a uno o dos personajes una transformación personal, mientras el clímax requiere la cooperación de todos. De ese modo, la intimidad y el espectáculo se refuerzan. El héroe aprende algo, pero solo puede aplicarlo dentro del grupo. Rex puede convertirse en puente entre esos niveles. En el plano personal, su amistad con Marshall o con otro cachorro ofrece un vínculo emocional. En el plano colectivo, su conocimiento permite coordinar el rescate. En el plano simbólico, encarna la convivencia entre diferencia y competencia. En el plano ecológico, conecta a los visitantes con los habitantes de la isla. Pocos personajes pueden cumplir tantas funciones sin parecer artificiales, siempre que el guión le conceda suficiente agencia. La agencia significa que Rex debe tomar decisiones, cometer errores posibles y afectar el desenlace, no limitarse a proporcionar información. Haber sobrevivido durante años en la isla sugiere resiliencia, pero esa resiliencia no debería convertirlo en alguien inmune al miedo. La erupción amenaza su hogar y a criaturas con las que mantiene relaciones. Su conocimiento puede aumentar la angustia porque comprende mejor que nadie lo que puede perderse. La valentía adquiere sentido cuando surge en presencia de ese temor. La palabra hogar resulta central. Para la patrulla, la isla es un territorio extraordinario del que eventualmente regresará. Para Rex y los dinosaurios, constituye el único mundo posible.
Esta diferencia modifica la ética del rescate. Los visitantes pueden imaginar la evacuación como solución técnica. Los habitantes deben preguntarse qué significa abandonar un ecosistema irreemplazable. Aunque una película tan breve quizá no desarrolle plenamente ese conflicto, la premisa lo contiene. Salvar vidas no siempre equivale a preservar un hogar, y proteger un hogar puede exigir reparar las condiciones que permiten habitarlo. El alcalde Hamdinger carece de esa relación. Mira el terreno desde fuera, incluso cuando se encuentra físicamente dentro. Su atención se dirige hacia aquello que puede extraer y trasladar. El mineral vale porque puede separarse de la isla. Los dinosaurios, la vegetación y el volcán aparecen como obstáculos. Esta mirada fragmentaria contrasta con la comprensión ecológica de Rex, para quien cada elemento forma parte de una red. El conflicto puede leerse, por tanto, como oposición entre fragmentación y relación. Hamdinger aísla el diamante de sus consecuencias geológicas. La patrulla debe reconstruir las conexiones. La explosión provoca la erupción. La erupción altera las rutas. Las rutas afectan a las manadas. Las manadas necesitan coordinación. La coordinación depende de conocimiento local. El pensamiento de rescate es sistémico. Enseña que solucionar un problema no consiste siempre en retirar el objeto más visible, sino en comprender la cadena que los rodea. Esta lógica puede reflejarse en el montaje paralelo. Mientras distintos cachorros afrontan emergencias simultáneas, la película alternará probablemente entre líneas de acción que convergen. El montaje no solo acelera el ritmo, muestra interdependencia. Una tarea completada por Rubble abre una ruta que Suma puede utilizar. Una observación de Sky permite a Chase redirigir a una manada. La información de Rex evita que Marshall tome un camino peligroso. El clímax coral funciona cuando cada corte revela que ninguna acción está aislada. La claridad espacial será esencial. Las películas de acción para adultos pueden emplear montaje fragmentado para producir desorientación. Pero una aventura preescolar debe permitir que el niño comprenda dónde se encuentra el peligro y qué intenta hacer cada personaje. Los planos generales, las trayectorias bien marcadas y los colores identificativos de los vehículos ofrecen orientación. Incluso durante la erupción, la composición necesita preservar relaciones sencillas entre objetivo, obstáculo y movimiento. El fuego y la lava introducen colores de alta intensidad que pueden dominar la imagen. Frente a ellos, los uniformes de los cachorros funcionan como focos cromáticos. Marshall se integra visualmente en los rojos, lo que puede asociarlo con el centro del peligro. Rocky y Rex se distinguen entre verdes y marrones. Sky contrasta con cielos oscuros o humo. Chase mantiene su azul como signo de orden. La franquicia utiliza el color como sistema de identificación desde su origen, y la película puede convertirlo en herramienta dramática. La iluminación de la selva presenta otra oportunidad. Antes de la catástrofe, rayos de sol filtrados entre hojas pueden producir una atmósfera de descubrimiento. Las sombras permiten sugerir criaturas antes de mostrarlas. Cuando el volcán despierta, la fuente de luz cambia. Los naranjas ascendentes de la lava invierten la tranquilidad verde y convierten la noche, si parte del clímax ocurre en ella, en un espacio iluminado desde el suelo. Esa transformación cromática hace visible el paso del asombro al peligro. El agua puede actuar como contrapunto. La tormenta abre la película con una naturaleza acuática descontrolada. Cascadas y ríos de la isla pueden ofrecer después rutas de salvación o barreras. El agua apaga, desvía y refleja. En términos visuales, contrapone fluidez a la densidad de la roca y el fuego. En términos simbólicos, recuerda que los mismos elementos pueden amenazar o proteger según el contexto. La textura de la animación tiene que equilibrar limpieza y detalle. Los modelos de los protagonistas deben permanecer suaves y reconocibles. La jungla necesita suficiente complejidad para parecer nueva.
Los dinosaurios requieren piel, músculos y volumen sin volverse inquietantemente realistas. El resultado ideal no pretende engañar al espectador para que crea estar viendo animales reales. Busca que crean la presencia material de cuerpos estilizados dentro de un espacio coherente. El trabajo de efectos es especialmente importante en humo, polvo, ceniza, agua, vegetación y lava. Estos elementos no poseen formas fijas y pueden saturar el encuadre. Su simulación debe comunicar peligro sin ocultar la acción. Una nube de polvo puede dar peso a un derrumbe. Demasiado polvo vuelve invisible el rescate. La composición final decide cuánto realismo atmosférico puede soportar la legibilidad preescolar. El diseño de cámara virtual amplía posibilidades imposibles en la serie. Puede atravesar la vegetación, elevarse sobre el volcán, seguir a Sky en vuelo o descender junto a una criatura que cae. Pero la libertad virtual contiene un riesgo. Cuando la cámara puede hacer cualquier cosa, el movimiento pierde significado. Cada desplazamiento debería responder a una emoción o información. Una elevación puede revelar la magnitud del peligro. Un acercamiento puede aislar una decisión. Una cámara a ras de suelo puede compartir la vulnerabilidad de un cachorro. El espectáculo más efectivo no siempre será el movimiento más rápido. Un plano sostenido, donde un dinosaurio emerge lentamente, puede generar más asombro que una sucesión de persecuciones. El cine infantil necesita permitir que el niño mire. La fascinación por los dinosaurios se basa en observar diferencias: cuellos, placas, dientes, alas, colas, maneras de caminar. Si el montaje nunca se detiene, esas criaturas se reducen a ruido. La presentación de ANSI sobre la creación de animales estilizados con ayuda de expertos sugiere que el equipo era consciente de esta necesidad. La asesoría no obliga a una exactitud documental, pero puede enriquecer comportamientos y siluetas. Un brachiosaurio no debe moverse como un tiranosaurio ampliado. Un animal volador modifica la composición de otro modo que una criatura terrestre. Una cría posee proporciones y ritmos propios. La variedad evita que dinosaurio se convierta en una categoría visual indiferenciada. La película también debe decidir cuánto miedo permitir. Los dientes, rugidos y persecuciones forman parte del atractivo, pero la clasificación indica que la amenaza permanece muy leve. La solución habitual consiste en alternar impresión y recontextualización. Una criatura parece peligrosa hasta que se comprende su intención. Un rugido enorme pertenece a un animal protector. Una persecución termina revelando un malentendido. El humor libera tensión después de un susto. Esta estructura enseña al niño a revisar una primera interpretación. El sonido es decisivo en ese proceso. Antes de ver un dinosaurio, se escucha. Un crujido grave puede sugerir tamaño. Un chillido agudo puede indicar una cría. El silencio de la jungla puede advertir que algo se aproxima. La mezcla sonora debe crear una sensación física de escala sin resultar agresiva. En una sala, las frecuencias graves hacen que el cuerpo perciba a la criatura antes de comprenderla intelectualmente. Los sonidos mecánicos de los vehículos poseen una identidad opuesta. Motores, insignias, mecanismos de transformación y señales electrónicas comunican control y familiaridad. Cuando la patrulla activa su equipamiento en la isla, el diseño sonoro enfrenta dos mundos: rugidos orgánicos y respuestas tecnológicas. La película puede armonizarlos progresivamente, especialmente si los dinosaurios colaboran con los cachorros o si los vehículos se adaptan a su movimiento. La voz constituye la tercera capa. Los protagonistas nombran peligros, dan instrucciones y se tranquilizan mutuamente. Para los espectadores pequeños, el diálogo no solo desarrolla personajes, orienta la atención. Una frase puede explicar hacia dónde se dirige la lava o por qué una ruta ha quedado bloqueada. El reto consiste en integrar esa claridad sin que los personajes describan constantemente lo que la imagen ya muestra. Los intérpretes jóvenes aportan espontaneidad, pero el registro vocal de Paw Patrol exige una energía muy controlada. Las voces deben sonar entusiastas durante la exploración,
tensas durante el peligro y cálidas durante los vínculos afectivos, sin abandonar la inteligibilidad. La actuación animada se construye en diálogo con esas grabaciones. Una pausa, una respiración o un cambio de tono pueden determinar el gesto facial y el ritmo del plano. Pinar Toprak regresa como compositora después de The Mighty Movie, mientras que Heitor Pereira había firmado la música de la primera película. La continuidad de Toprak permite mantener una memoria sonora entre la segunda y la tercera entrega, pero el nuevo entorno exige ampliar la paleta. La partitura puede combinar los motivos heroicos asociados a la patrulla con percusiones, maderas, texturas ambientales y masas orquestales que expresen la antigüedad imaginada de la isla. No se trata de imitar una música prehistórica, categoría imposible en términos históricos, sino de construir una sensación de territorio anterior a la civilización de los protagonistas. El volcán reclama sonoridades de acumulación. Pulsos graves, ritmos crecientes y capas que se superponen pueden anticipar la erupción. Los dinosaurios, en cambio, permiten motivos individuales o familias tímbricas. Rex necesita probablemente un material más íntimo que exprese conocimiento y pertenencia. Marshall y Rhubarb podrían compartir un tema ligero, cuya transformación durante el clímax convierta la amistad en impulso heroico. La música de acción debe evitar dos extremos. Si permanece continuamente intensa, el espectador deja de percibir diferencias entre niveles de peligro. Si aparece solo como acompañamiento funcional, no construye memoria emocional. Los leitmotivs permiten que una melodía escuchada durante un encuentro afectivo regrese en el rescate final. El niño quizá no identifique conscientemente la repetición, pero siente que la acción recupera una relación anterior. La banda sonora incorpora además Bottle Up, una canción de Backstreet Boys creada para la película, y Work, interpretada por Ava Max. Paramount Music ha difundido ambas piezas, y Bottle Up fue utilizada como elemento destacado de la campaña. La elección de Backstreet Boys constituye una estrategia intergeneracional evidente. El grupo conecta con adultos que fueron adolescentes en los años 90 y comienzos de los 2000, mientras la película presenta la canción a sus hijos. Ava Max aporta una presencia pop contemporánea y una energía adecuada para secuencias de preparación, avance o celebración. Esta combinación revela cómo el cine familiar administra la nostalgia. La película no se limita a vender dinosaurios a los niños, ofrece a los padres un reconocimiento musical. La experiencia compartida se construye mediante estímulos distintos. El niño responde al ritmo y a los personajes. El adulto reconoce una trayectoria cultural. La canción se convierte en puente entre generaciones que no consumen exactamente la misma obra, aunque estén sentadas juntas en la sala. La nostalgia, sin embargo, tiene una dimensión más profunda. Paw Patrol lleva activa desde 2008. Algunos niños que vieron sus primeras temporadas ya son adolescentes. Otros adultos asocian la serie con los primeros años de sus hijos. Una tercera película llega en un momento en que parte de la audiencia original está dejando atrás la franquicia y otra generación entra en ella. El estreno funciona como renovación y despedida simultáneas. Cada producto preescolar está marcado por esa temporalidad. Sus espectadores lo aman intensamente durante unos años y luego crecen. Los dinosaurios amplifican esta reflexión sobre el tiempo. Representan un pasado tan remoto que hace insignificante la duración humana, mientras la franquicia depende de ciclos breves de infancia y consumo. La isla conserva criaturas durante millones de años. Una familia puede notar enormes cambios entre 2008, 2003 y 2005. El niño que vio la primera película quizá ya no necesite la seguridad narrativa de la tercera. Su hermano menor puede descubrirla por primera vez. La obra permanece aparentemente igual mientras su público se transforma. Esa condición explica la importancia de la repetición. Las frases, uniformes y procedimientos conocidos no son simples fórmulas comerciales. Permiten que nuevas generaciones entren sin necesidad de dominar una continuidad compleja. Paw Patrol no funciona como una saga donde cada detalle anterior sea indispensable. Sus películas ofrecen desarrollos emocionales,
pero conservan una puerta de acceso abierta. El equipo vuelve a reunirse. Las capacidades siguen siendo legibles y Humdinger continúa representando un antagonismo reconocible. La novedad se añade en capas. Una ciudad, superpoderes, una isla prehistórica. El núcleo permanece. Esta estrategia puede producir fatiga en adultos, pero resulta coherente con una audiencia que se renueva. La cuestión artística consiste en introducir suficientes variaciones para que la estructura no parezca vacía. Dino Island ofrece una modificación espacial fuerte. Rex añade otra perspectiva. La minería introduce un conflicto ecológico. La producción visual promete una escala mayor. La película llega también en un periodo donde la animación familiar compite intensamente con secuelas, adaptaciones y marcas consolidadas. El acceso doméstico a enormes catálogos obliga a justificar el desplazamiento hacia una sala. Para una familia con niños pequeños, ir al cine implica precio, horarios, transporte y la incertidumbre de si el menor tolerará la oscuridad o la duración. Paramount y Spin Master presentan la obra como acontecimiento de gran escala, precisamente para responder a esa barrera. Los dinosaurios, la lava y el sonido envolvente prometen algo que un episodio televisivo no ofrece. La calificación moderada y los 88 minutos revelan al mismo tiempo el deseo de convertirse en una puerta de entrada al cine. Para muchos niños, Paw Patrol de Dino Movie será quizá una de las primeras películas vistas en una sala. Esa circunstancia otorga importancia a decisiones que un análisis centrado únicamente en la originalidad podría despreciar. La claridad del relato, el volumen de los efectos, la duración de los sustos y la seguridad del desenlace afectan a la relación futura del espectador con el espacio cinematográfico. La sala transforma la atención. En casa, un episodio puede detenerse, repetirse o competir con juguetes y conversaciones. En el cine, la imagen ocupa el campo visual y la historia avanza sin pausa. La película debe enseñar al niño a habitar esa continuidad. Las secuencias de rescate ofrecen objetivos claros. Las canciones proporcionan descanso. El humor libera tensión. Los personajes familiares reducen la extrañeza del espacio oscuro. El componente ritual también importa. Comprar una entrada. Elegir un asiento. Ver apagarse las luces y compartir reacciones con otros niños convierte la película en acontecimiento social. Paw Patrol, nacido en televisión y extendido a juguetes, recupera así una forma colectiva de experiencia. La risa de la sala confirma que otros reconocen a Marshall. El silencio durante la erupción distribuye el miedo. La celebración final se vuelve comunitaria. Desde una perspectiva académica, podría resultar tentador juzgar la película únicamente por su relación con el consumo y concluir que su función consiste en vender juguetes. Esa lectura identifica una verdad, pero se vuelve insuficiente cuando ignora la experiencia del público. Los niños no reciben pasivamente una estrategia corporativa. Interpretan, seleccionan, repiten, temen, juegan y vinculan las historias con situaciones propias. Un personaje puede ayudar a nombrar una emoción, aunque haya sido diseñado dentro de una franquicia comercial. La pedagogía de Paw Patrol se basa en la competencia colaborativa. Cada cachorro posee una habilidad visible y una frase que reafirma su disposición. Esta estructura ofrece al niño una fantasía de utilidad. Incluso alguien pequeño puede tener una función. The Mighty Movie convirtió esa idea en tema explícito mediante Sky. The Dino Movie parece trasladarla a un problema ecológico. No importa que los dinosaurios sean enormes y la isla parezca inabarcable. Una acción coordinada puede producir diferencia. La frase, ningún trabajo es demasiado grande, ningún cachorro es demasiado pequeño, adquiere aquí una literalidad renovada. El trabajo es tan grande como un volcán. Los cachorros se miden contra criaturas gigantes. El eslogan deja de ser solo una repetición y se convierte en principio visual. Cada plano que compara escalas dramatiza su significado. Pero la película
puede ir más allá de celebrar la confianza individual. La premisa indica que ningún cachorro, por valiente que sea, resolverá solo la crisis. La pequeñez no se supera imaginando que uno es realmente grande. Se supera organizando relaciones. El valor del equipo no equivale a sumar héroes independientes, sino a crear una capacidad colectiva que ninguno posee por separado. Esta concepción tiene implicaciones sociales. Frente al mito del salvador excepcional, P.A.W. Patrol propone una burocracia idealizada del cuidado. Hay comunicaciones, especialidades, planificación y reparto de responsabilidades. La palabra burocracia puede sonar excesiva para una serie infantil, pero describe parte de su atractivo. El rescate no depende del capricho, sino de procedimientos. La comunidad funciona porque existen roles y porque esos roles cooperan. Ryder encarna una autoridad sin coerción visible. No amenaza a los cachorros, los convoca y confía en ellos. Las misiones se asignan según capacidades, no como castigo. Esta representación simplifica las tensiones reales de las instituciones, pero ofrece un modelo de liderazgo basado en reconocimiento y coordinación. En Dino Island, ese modelo debe abrirse al conocimiento de Rex para no convertirse en imposición externa. La presencia de Humdinger permite contrastar dos liderazgos. Ryder organiza para proteger. Humdinger moviliza recursos para satisfacer su deseo. Ryder escucha información. Humdinger ignora límites. Ryder distribuye protagonismo. Humdinger concentra la acción alrededor de sí mismo. El antagonismo no es solo personal, sino organizativo. Una comunidad responde a la crisis. Un ego la produce. Los personajes adultos interpretados por las celebridades pueden ampliar este contraste, aunque sus funciones completas no se han divulgado de manera uniforme en todos los materiales oficiales internacionales. Las promociones japonesas mencionan exploradores, expertos y figuras vinculadas a la expedición o a la búsqueda de diamantes. Sin reconstruir escenas no confirmadas, puede afirmarse que el reparto humano parece introducir distintas actitudes ante la isla: curiosidad científica, espectáculo mediático, aventura y explotación. El mundo adulto no se reduce necesariamente a Humdinger, pero su irresponsabilidad obliga a los cachorros a restaurar un orden que los mayores no han sabido preservar. Este patrón forma parte de la tradición infantil. Los niños o personajes equivalentes demuestran una competencia moral superior a la de adultos ridículos. La inversión produce humor y empoderamiento. Sin embargo, también expresa una ansiedad contemporánea. Las generaciones jóvenes reciben ecosistemas dañados por decisiones anteriores y deben imaginar cómo repararlos. Paw Patrol suaviza esa carga al prometer que las herramientas existen y que la cooperación puede actuar a tiempo. La extinción establece el límite de esa promesa. Un rescate habitual puede repetirse. Una especie desaparecida no regresa. La película probablemente evitará toda pérdida irreversible, pero la amenaza introduce el concepto de irreversibilidad. Humdinger no provoca solo un inconveniente, acerca el mundo a un punto sin retorno. Para un público pequeño, comprender que algunas consecuencias no pueden deshacerse constituye una lección moral importante. Aún así, la obra necesita mantener la esperanza. El cine preescolar no está obligado a negar la muerte o el desastre, pero suele traducirlos a una forma donde la acción conserva sentido. La patrulla llega antes de que sea demasiado tarde. Esta temporalidad idealizada produce consuelo. Cuando alguien observa, pide ayuda y coopera, el daño puede detenerse. No es una descripción completa de la crisis ecológica real, pero puede ser el inicio de una disposición ética basada en no permanecer indiferente. La amistad con animales prehistóricos evita además que la conservación se presente como una obligación abstracta. Los dinosaurios responden, confían y quizá colaboran. El espectador siente reciprocidad.
Cuidar no aparece como sacrificio unilateral, sino como relación capaz de transformar a ambas partes. Los cachorros aprenden de la isla. Los dinosaurios reciben su ayuda. Rex personifica esa reciprocidad porque pertenece a ambos mundos. Es un cachorro, por lo que comparte el lenguaje y la forma emocional de la patrulla. Pero su vida en la isla lo conecta con los dinosaurios. Su cuerpo, adaptado mediante ruedas, expresa también una mediación entre organismo y tecnología. No se opone a las herramientas, las integra. Esto refuerza la idea de que la tecnología puede ampliar la participación cuando responde a una necesidad real. La representación de su movilidad será crucial. La cámara no debería tratar continuamente su dispositivo como objeto excepcional. Puede mostrarlo funcionando con naturalidad, enfrentando terrenos específicos y requiriendo adaptaciones sin convertir cada movimiento en espectáculo inspirador. La igualdad narrativa no significa ignorar diferencias materiales, sino incorporarlas sin reducir la identidad a ellas. Si la selva presenta obstáculos para Rex, la respuesta del grupo puede revelar su ética. Una solución inclusiva no consiste solo en cargarlo y decidir por él. Consiste en escuchar cómo desea desplazarse, modificar rutas o herramientas y permitir que mantenga agencia. El rescate infantil puede introducir así una idea fundamental de accesibilidad. El problema no reside únicamente en el cuerpo, sino en un entorno diseñado sin considerar todas las maneras de moverse. El propio espacio cinematográfico puede expresar esta perspectiva. Los planos desde la altura de Rex y de los cachorros hacen que raíces, rocas y pendientes adquieran una presencia distinta. La geografía no es neutral. Lo que para Sky constituye un paisaje abierto puede ser para Rex un terreno difícil. Lo que para un dinosaurio es un pequeño desnivel puede convertirse en barrera para Marshall. Cambiar de escala significa cambiar de experiencia. La película tiene la oportunidad de enseñar esa relatividad sin explicaciones abstractas. Un mismo barranco se ve de manera diferente desde el aire, desde el suelo y desde el cuerpo de una criatura gigante. El equipo triunfa cuando combina esas perspectivas. La diversidad no es entonces un lema añadido al final, sino una ventaja epistemológica. Distintos cuerpos perciben información distinta. La ciencia aparece de forma lúdica a través del conocimiento de dinosaurios, la presencia de Bill Nye en el reparto y el interés declarado de los animadores por consultar expertos. No debe esperarse un documental paleontológico. Las necesidades de la franquicia, la estilización y la convivencia imposible entre especies de periodos distintos subordinan la exactitud a la fantasía. Sin embargo, la película puede despertar curiosidad. Un niño puede salir preguntando por el brachiosaurio, el tiranosaurio o el espinosaurio, y esa pregunta tiene valor aunque el relato no proporcione una lección formal. El cine infantil funciona muchas veces como detonante de aprendizaje, no como sustituto. Presenta una forma, un nombre o una conducta y deja que otros medios amplíen la investigación. Libros, museos, conversaciones familiares y juegos transforman la impresión visual en conocimiento. La mezcla entre fantasía y ciencia exige mediación, pero también abre una puerta afectiva. Primero se ama a la criatura, después se desea saber más sobre ella. La noción de una isla donde sobreviven dinosaurios pertenece evidentemente a la ficción. Su función no consiste en engañar, sino en hacer coexistir tiempos incompatibles. Esta coexistencia permite que la patrulla toque aquello que normalmente solo puede reconstruirse mediante fósiles. El cine de animación convierte el conocimiento indirecto en presencia sensible. Piel, respiración, sonido y movimiento llenan el vacío entre hueso e imaginación. Toda representación de dinosaurios habla tanto de la época que la produce como del pasado que pretende evocar. Durante décadas fueron dibujados como reptiles lentos y pesados. Investigaciones posteriores transformaron posturas, comportamientos y relaciones con las aves. Paw Patrol selecciona aquello que sirve a su tono: cuerpos reconocibles, colores atractivos y comportamientos suficientemente expresivos. La película no documenta el Mesozoico, documenta cómo la cultura infantil de 2026 imagina a los dinosaurios. Esa imaginación está atravesada por una tradición cinematográfica dominada por el asombro y el peligro.
Desde mundos perdidos hasta parques temáticos fuera de control, los dinosaurios suelen regresar para demostrar que la naturaleza excede el dominio humano. The Dino Movie adapta esa tradición a una edad temprana. Mantiene la isla, la exploración y el fracaso de la explotación, pero reemplaza el terror sostenido por rescates tranquilizadores. Humdinger ocupa, en versión cómica, el lugar del empresario o explorador que cree poder extraer valor sin consecuencias. El volcán responde donde en otras películas responderían los propios dinosaurios. Esta decisión desplaza la culpa. Las criaturas no son monstruos que castigan a los humanos, son víctimas de una alteración. El antagonismo principal se dirige contra el ecosistema, no desde él. La isla puede considerarse un personaje porque modifica a quienes entran en ella. Obliga a la patrulla a cambiar vehículos, escuchar nuevas voces y medir sus capacidades frente a otras escalas. Un escenario dramático no es solo el fondo donde ocurre la acción, establece reglas. Adventure City imponía velocidad, verticalidad urbana y recuerdos personales. Dino Island impone incertidumbre, densidad natural y tiempo profundo. El diseño sonoro de la isla contribuirá a esa personalidad. Insectos, agua, hojas, llamadas distantes y rugidos forman una red acústica que puede desaparecer cuando el volcán altera el equilibrio. El silencio previo a una erupción o a la llegada de un depredador comunica más que un diálogo. Cuando el ecosistema deja de sonar como antes, los personajes comprenden que algo ha cambiado. La música puede integrarse o enfrentarse a ese paisaje. Durante la exploración, motivos ligeros pueden acompañar la curiosidad sin cubrir los sonidos ambientales. Durante el clímax, la orquesta y los efectos competirán por espacio. Una mezcla eficaz permite que el espectador distinga instrucciones, peligros y emoción. En cine infantil, la claridad auditiva es tan importante como la visual. El humor sonoro también desempeña una función reguladora. La clasificación británica menciona bromas corporales muy leves, incluida una flatulencia felina. Este tipo de comicidad puede parecer elemental, pero sirve para liberar tensión y conectar con un público que responde físicamente al sonido. El reto es que no destruya la atmósfera en momentos que requieren emoción. La colocación temporal del chiste determina si alivia o sabotea. Marshall suele ser el principal vehículo de ese equilibrio. Su torpeza genera ruidos, caídas y reacciones, pero su sinceridad evita que el humor lo vuelva despreciable. Los demás pueden sonreír, pero continúan confiando en él. Una película centrada parcialmente en su relación con Rhubarb podría profundizar esta cualidad. Ambos pueden compartir una energía juguetona que más tarde se convierte en valentía. La amistad entre especies posee un valor simbólico sencillo y potente. Marshall no necesita que Rhubarb hable como un cachorro para reconocer intención y afecto. La comunicación surge mediante gestos, sonidos y acciones. Para los niños, esto refleja experiencias con animales domésticos y, al mismo tiempo, amplía la empatía hacia criaturas radicalmente diferentes. El rescate de dinosaurios transforma además la fantasía habitual de tener poder sobre ellos. En muchos juegos, el niño colecciona, combate o domestica dinosaurios. Aquí, la acción principal consiste en ayudarlos. Incluso, si algunos colaboran con vehículos o permiten que personajes viajen sobre ellos, la premisa moral debería preservar su condición de habitantes, no herramientas. La diferencia es sutil, pero importante. Los materiales promocionales muestran una sebe y vehículos con diseño inspirado en rasgos prehistóricos. Esta apropiación estética puede leerse como homenaje, adaptación o comercialización. Dentro de la historia, funcionará mejor si surge de una comprensión del entorno y no como simple cambio instantáneo de vestuario. Cuando la tecnología adopta formas de dinosaurio, los visitantes incorporan algo aprendido de la isla. La transformación visual expresa integración. La franquicia utiliza con frecuencia nuevos uniformes para marcar el paso a una modalidad especial. El ritual de equiparse ofrece placer porque combina repetición y variación.
El niño reconoce el proceso, pero desea descubrir qué ha cambiado. En The Dino Movie, los trajes deben comunicar resistencia al terreno, exploración y proximidad a criaturas gigantes. Los detalles importan menos por su realismo que por hacer visible la preparación. Prepararse constituye una idea pedagógica. Antes de actuar, los R's evalúan y seleccionan herramientas. La aventura no glorifica idealmente la improvisación temeraria. Incluso cuando el tiempo apremia, el equipo organiza la respuesta. Para un espectador pequeño, observar ese proceso puede convertir la valentía en algo practicable. No es lanzarse sin pensar, sino reconocer el miedo, reunir recursos y colaborar. La película probablemente incluirá fracasos parciales. Un primer plan puede no funcionar porque el grupo desconoce el comportamiento de un dinosaurio o subestima la velocidad de la lava. Estos errores son necesarios para que la resolución tenga peso. Si cada herramienta funciona de inmediato, el peligro parece decorativo. El fracaso controlado enseña flexibilidad. Cambiar de plan no significa rendirse. Rex resulta nuevamente esencial porque puede interpretar el error. Tal vez una ruta aparentemente segura atraviese un territorio que una especie evita. Quizá una criatura asustada responda de manera inesperada. Puede que la geografía haya cambiado tras el temblor. El conocimiento no elimina toda incertidumbre, pero permite aprender más rápido. La película puede valorar así la experiencia sin presentarla como omnisciencia. La responsabilidad de Humdinger ofrece un contraste con esa capacidad de aprender. El antagonista suele persistir incluso cuando las consecuencias de sus acciones son visibles. Su comicidad nace de la negativa a corregirse. Los héroes, por el contrario, aceptan información y modifican el plan. La diferencia moral no consiste únicamente en tener buenas intenciones, sino en ser capaz de revisar la conducta. En este sentido, Paw Patrol desarrolla una ética del error. Marshall se equivoca sin ser malvado. Humdinger se equivoca porque antepone su deseo y rechaza límites. El error inocente se repara mediante ayuda. La irresponsabilidad culpable exige detener la acción dañina. Para un niño, distinguir entre ambos casos resulta importante. No toda equivocación define el carácter, pero negarse a escuchar puede convertirla en peligro. La película deberá decidir qué tipo de consecuencia recibe Humdinger. La franquicia tiende a evitar castigos severos y prefiere la humillación cómica, la captura o el fracaso de sus planes. Esta elección preserva el tono, aunque puede debilitar la gravedad ecológica. El equilibrio dependerá de que la reparación del daño ocupe más atención que la broma final. Salvar la isla debe importar más que ver al villano cubierto de barro. Tampoco es necesario que el relato ofrezca una explicación científica completa sobre la erupción. Basta con establecer una causalidad comprensible entre la detonación, la alteración del volcán y el peligro. La precisión emocional es prioritaria. Una acción egoísta pone en riesgo un hogar. No obstante, la puesta en escena puede evitar la idea de que cualquier pequeña excavación despierta mágicamente un volcán, mostrando una operación deliberadamente extrema y señales de inestabilidad ignoradas. La presencia de diamantes es simbólicamente eficaz porque concentra valor económico, brillo visual y deseo infantil de tesoro. Humdinger ve belleza únicamente cuando puede poseerla. La película contrapone ese brillo mineral con la belleza viva de la isla. El diamante es estable, separable y acumulable. El ecosistema es cambiante, relacional y no puede guardarse en una caja. La codicia elige el objeto pequeño y pierde de vista el mundo enorme que lo rodea. El volcán convierte esa ceguera en imagen. Humdinger excava hacia abajo, buscando riqueza. De las profundidades emerge una fuerza que no controla. La verticalidad expresa una inversión moral. Aquello que intenta extraer, termina expulsándolo. La Tierra responde no como conciencia vengativa, sino como sistema material, cuyas presiones han sido ignoradas. Los cachorros, en cambio, se desplazan en todas las direcciones. Vuelan, navegan, excavan, trepan y atraviesan. Su movimiento reconoce la complejidad del espacio. Ninguna perspectiva domina. El rescate
es una coreografía multidimensional, mientras la explotación de Humdinger sigue una línea estrecha hacia el recurso deseado. La coreografía constituye uno de los placeres esenciales del cine de equipos. La cámara puede pasar de un personaje a otro sin perder el objetivo común. Cada especialidad produce un ritmo. Chase se mueve con precisión, Marshall con energía irregular, Sky con fluidez aérea, Rubble con fuerza, Rocky con inventiva, Zuma con deslizamiento acuático. La animación debe preservar estas diferencias, para que el conjunto no parezca formado por modelos intercambiables. Los gestos cotidianos son igualmente importantes. Una mirada antes de aceptar una misión, una pata que se apoya en otra, la reacción de Rex al ver amenazado su hogar, o el alivio de un dinosaurio reunido con su cría, construyen emoción entre secuencias de acción. Sin esos momentos, la película sería una cadena de mecanismos. La ternura proporciona la razón para que los mecanismos importen. La narrativa preescolar suele verbalizar los sentimientos, pero la animación cinematográfica permite confiar más en la imagen. McKenna Grace demostró en The Mighty Movie que una interpretación vocal contenida podía sostener vulnerabilidad dentro de una producción muy comercial. The Dino Movie puede aplicar esa lección a Marshall, Rex u otros personajes. Una pausa antes de hablar puede comunicar más que una explicación completa. La continuidad de Brunker y Barlen ofrece confianza en la administración de esos arcos. La primera película utilizó el recuerdo de Chase, la segunda, el sentimiento de inferioridad de Sky. Ambas organizaron el espectáculo alrededor de una herida accesible para niños. La tercera necesita evitar la sensación de repetir el mismo arco con otro cachorro. Si Marshall ocupa el centro, su conflicto podría relacionarse menos con creer que es incapaz y más con asumir responsabilidad cuando una criatura depende personalmente de él. Otra posibilidad, compatible con los materiales promocionales, es que el núcleo emocional se distribuya entre Marshall y Rex. Marshall representa la respuesta inmediata, Rex la memoria del lugar. Uno aprende a comprender antes de actuar, el otro, quizá, a confiar en un equipo después de años de aislamiento. La amistad uniría espontaneidad y experiencia. El aislamiento de Rex merece atención. Haber quedado varado durante años en una isla implica una historia previa que la película puede tratar con ligereza, pero que contiene soledad, adaptación y pérdida. ¿Cómo llegó? ¿Qué relación mantiene con el mundo exterior? ¿Considera la isla un exilio o un hogar? No debe suponerse una respuesta no confirmada, pero estas preguntas revelan la densidad potencial del personaje. Si Rex desea permanecer, su decisión afirmaría que un lugar no es inferior por estar fuera de la civilización conocida. Si desea regresar temporalmente con la patrulla, la historia exploraría pertenencias múltiples. En ambos casos, el personaje desafía la idea de que el rescate significa necesariamente trasladar a alguien hacia el mundo de los protagonistas. A veces, ayudar consiste en hacer posible que permanezca donde ha elegido vivir. La película puede cerrar su arco ecológico restaurando el equilibrio más que transformando la isla en una nueva base permanente. La tentación de integrar el territorio a la red de operaciones de Paw Patrol podría parecer una forma amable de colonización. Un desenlace respetuoso debería reconocer límites, visitar, colaborar y proteger sin reclamar posesión. No es posible analizar responsablemente la forma exacta del final antes del estreno amplio, ni utilizar filtraciones como sustituto de la obra. Tampoco hay base para describir escenas postcréditos, destinos definitivos o revelaciones no comunicadas oficialmente. Lo que sí puede observarse es la dirección moral de la campaña. La misión consiste en impedir la extinción causada por la explotación. El desenlace, sea cual sea su mecanismo concreto, tendrá que responder a esa promesa. La recepción disponible hasta el 4 de agosto es parcial y geográficamente desigual. Japón ha proporcionado los primeros datos comerciales positivos, pero 3 días en un mercado no permiten proyectar con rigor la recaudación mundial. El evento de Annecy ofreció visibilidad profesional y algunos comentarios especializados, pero no constituye un consenso crítico. En los principales mercados todavía no existen suficientes reseñas como para hablar de acuerdos o controversias. El presupuesto de producción tampoco ha sido divulgado de manera oficial
y verificable, por lo que atribuirle una cifra sería especulativo. La ausencia de presupuesto público resulta habitual en la animación comercial, especialmente cuando los costes se distribuyen entre estudios, territorios y estructuras corporativas complejas. Comparar únicamente la recaudación final con una cifra rumorada produciría una evaluación engañosa. Además del coste de producción, existen gastos de publicidad y distribución, acuerdos con exhibidores, licencias y beneficios derivados de juguetes o promociones. Para Spin Master, el valor de la película no se limita a la taquilla.